Audio Jungle. Audio Jungle. Sharon Stone se adentra en una disertación filosófica sobre la naturaleza del dolor, el budismo, el sentido del tiempo o la guerra. La actriz también habla de su relación con la muerte, de la que confiesa: tuve que hacerme su amiga. Apreciados suscriptores, tengan ustedes muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Notifamosos. Días antes de entrevistar a Sharon Stone en Millwood, Estados Unidos, estuve postrada en un sofá con una rodilla rota, esperando a que me operaran y lamentándome por lo mal que lo estaba pasando. Pero al leer las memorias de la actriz, La belleza de vivir dos veces, me di cuenta de lo cobarde que estaba haciendo. De niña, a Stone le cayó un rayo. Tiempo después, casi fue decapitada mientras domaba a un caballo salvaje. Se dislocó el hombro. Le hicieron una endodoncia sin anestesia en su caravana. Se sometió a una cirugía maxilofacial completa. Sufrió la rotura de un quiste ovárico y en el 2001 perdió la memoria a corto plazo y casi muere por un derrame cerebral. Estoy a punto de conversar con alguien sobrehumano. ¿Cómo puede alguien con su historial y sus experiencias cercanas a la muerte salir así de deslumbrante de sus traumas? He aprendido que cuando se padece un dolor extremo, hay que meterse en él. No te puedes resistir. Hay un momento en el que puedes llegar a ser abrumador y ninguna medicina te alivia. La única manera de afrontarlo es asumirlo y entregarte temporalmente. Tienes que dilatar el tiempo. No me entusiasma la idea de dilatar el tiempo cuando estoy dolorida, pero entiendo lo que me quieres decir. He pasado muchas veces por ello después de someterme a cirugías y he tenido innumerables relaciones complicadas con médicos. El dolor es tu guía. Primero, debes entender tus chakras y cómo mover tu energía a través de ellos. Es todo un proceso. Trabajar con la respiración influye mucho. Ya se trata de un malestar causado por una enfermedad, por presión psicológica o que las dos vayan de la mano. ¿Por qué? Porque suele ser el caso. Llevo más de 2 décadas conviviendo con el dolor. Durante años los médicos me dijeron que no era más que una histérica. En una ocasión la escuché decir que el edadismo está relacionado directamente con el hecho de que las mujeres se vuelvan más poderosas después de cumplir los 40 años. Sí, pero sucede igual con los hombres. Ellos también maduran a los 40. En ese momento, cuando saben quiénes son y dejan de ir por ahí como idiotas. La diferencia está en que cuando las mujeres llegan a ese punto, lo que quieren es compartir la experiencia con alguien que sea su igual. No necesitamos estar de repente con un joven de 25 años para sentirnos poderosas y en armonía con el universo. Con ellos sucede distinto. Usted recibió el galardón de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. ¿Cómo ha reaccionado a los horrores del mundo actual? Crecí durante la guerra de Vietnam. Fui una manifestante antibélica, muy implicada y políticamente activa. Era tan de paz y amor que mi novio de aquel entonces se irritaba y solía gritarme: nada consigue cabrearte, señorita paz y amor. Pero siento que aquella mentalidad obedecía a una razón de ser. Hoy, en el caso de esta guerra, el mundo responde en gran medida con esa misma actitud. La gente no está por la labor. No, gracias, pero no. Hemos vivido un cambio cultural
que hace que ahora no querramos ese tipo de cosas. Estoy viviendo algo que nunca antes había vivido y resulta interesante y hermoso. Veo a la gente uniéndose más allá de sus gobiernos. Nos veo siendo humanos. Resulta difícil sentir que estamos entrando en una nueva era mientras nos consume una realidad que parece pertenecer a otro mundo y a otra época. Esta tradición es un giro de 180 grados, pero está sucediendo delante de nosotros. Es hermoso estar viva y poder presenciar este cambio. Representa el fin de una era y somos afortunados. Es algo tipo: ¿tú estabas aquí cuando terminó la edad de hielo? Pues no, no lo estaba, pero estoy aquí para presenciar el fin de otra era y el comienzo de una nueva. He podido conocer personas increíbles a lo largo de mi vida, como el presidente checo Václav Havel y el polaco Lech Walesa. Puede pasar tiempo y conversar con ellos y aquello fue muy importante para mí. Ahora siento que cada individuo puede ser alguien que consigue cambiar algo. Como si tú pudieras ser esa persona y puedes serlo ahora mismo. Lo que quiero decir es que Zelensky en su día participó en Bailando con las Estrellas y luego decidió ser esa clase de persona. Lo que dice es que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Es así como lo siente? El Dalai Lama no tenía por qué ser Dalai Lama. Afrontaré esa misión inabarcable de paz y compasión. No tenía por qué hacer eso y entregar toda su vida. ¿Y qué me dices de Ama, la santa de los abrazos? Ella no se despertó una mañana pensando: vaya, me muero de ganas de pasar mi vida entera viajando y abrazando a 5.000 millones de desconocidos y dejando que todos se me echen encima llorando. Menuda pasada, pero lo hizo. Escogió cambiar el mundo y hacerlo de esa manera. Es una labor enorme y mucho más difícil que pelear con la gente. Me siento cercana a esas personas porque su abnegación y servicio me parecen increíbles. He conocido a todo tipo de primeros ministros, jefes de Estado, reyes y reinas, y no son tan impresionantes si se me permite decirlo. También conocí a Putin en un acto benéfico para niños que tuvo lugar en San Petersburgo. En aquella ocasión cogió el micrófono y cantó Blueberry Hill. Ahora esa experiencia debe parecerle más que surrealista. En sus memorias hay un pasaje muy lírico y conmovedor en el que recuerda cuando su abuelo la maltrató. Resulta desgarrador sobre todo porque menciona su capacidad para esquivar el trauma controlado y moldeando el tiempo según sus necesidades. Una auténtica bendición. Eso sí, el tiempo ha estado muy presente en nuestras cabezas últimamente. Nuestro cerebro lo percibe de una manera muy distinta. No creo que el tiempo exista. Creo que es una estructura que hemos creado para poder quedar y aparecer a la vez en el mismo sitio y momento. Es una manera que encontramos para fijar algunos puntos en el universo con el fin de encontrarnos los unos a los otros. Una suerte de acuerdo compartido. No creo que el tiempo sea en absoluto lineal. Todo posee una onda. Todo tiene una densidad. Y ese es el espacio en el que tienes que moverte para no estar muy limitados. Si eres demasiado denso, no te puedes moverte por todas partes. Tienes que ser ligero. En su libro habla sobre ver a su abuelo muerto y querer asegurarse de que lo estaba. ¿Cómo fue aquello y cuál es su relación con la muerte? Bueno, eso ha quedado atrás junto con otra parte de mi vida que ya he procesado y dejado marchar. Y en lo que respecta a mi relación con la muerte,
creo que somos amigas. ¿Ha sucedido eso con el paso del tiempo? Siento que de alguna manera la muerte siempre ha estado en su radar. ¿Se ha mirado a los ojos más de una vez? Creo que por eso me fascina tanto Emily Dickinson, porque ella también sintió lo mismo. La muerte la rondaba hasta que las dos se hicieron amigas. Eso es lo que me pasó a mí. Tuve que hacerme su amiga. Tuve que entender cómo ayudar a otras personas para que también dejaran de tener miedo. Estimado público, para más noticias, suscríbete, para que estés al día de todas las noticias de la realeza y de la farándula internacional. Déjanos saber tus comentarios, dale un me gusta a todos nuestros videos y no olvides visitarnos día a día. Hasta pronto.